Hoy vamos a continuar hablando de matemáticas de indicadores de bondad económica. La clase pasada habíamos hablado de valor presente neto y tasa interna de retorno. Pues vamos a continuar. Vamos a ver si nos da tiempo para terminar el tema, pero vamos a hablar de costo anual equivalente, de la relación beneficio-costo y vamos a hablar también de el periodo de retorno de inversión o payback. Entonces, pues comencemos. Valor anual equivalente. El otro día vi que alguien intercambiaba pantallas acá con mucha paciencia. Sí. ¿En casa ya están viendo la exposición? La presentación. Señor. Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. ¿En qué consiste calcular el valor anual equivalente? Pues en calcular una anualidad equivalente a lo que sería el valor presente neto que provoca el proyecto en su duración. Por lo tanto, el análisis del valor anual equivalente tiene una regla de decisión similar a la del valor presente neto. Es decir, si el valor presente neto es positivo, también el valor anual equivalente va a ser positivo. Y por ende, el negocio va a ser viable desde el punto de vista económico. Y la regla de decisión va a ser la misma. Cuando los ingresos son despreciables, porque pueden haber casos, por ejemplo, en los que analizamos proyectos dentro de una compañía que no van a tener implicaciones directas de mayor número de ventas de esa compañía, sino que lo que va a hacer, por ejemplo, es un mejoramiento en algún proceso de la compañía, pues a este tipo de indicador lo vamos a evaluar solo usando los costos o la mejora en costos que tenga ese proyecto. Y en ese caso es que hablamos de costo anual equivalente. CAE, el indicador CAE. Por lo tanto, en términos prácticos, el costo anual equivalente consiste en distribuir el valor presente del proyecto en anualidades durante la duración o el ciclo de vida del proyecto de inversión que se haya analizado. Si ustedes miran la ecuación, si miran la ecuación que tienen allá, se van a dar cuenta que ese valor anual equivalente se van a dar cuenta que ese valor anual equivalente corresponde entonces al valor presente neto por el factor A dado P, una tasa y un número de periodos. Es decir, esa fórmula entre corchetes que tiene en la diapositiva es el factor A dado P que ya habíamos estudiado en matemáticas financieras, ¿cierto? Pues como lo acabamos de decir, lo que está haciendo este indicador es comenzar a aplanar o a colocar como una serie uniforme ese valor marginal que representa el valor presente neto marginal, es decir, por exceso o por el defecto que hay frente a invertir la plata al costo de oportunidad. Recuerda que ya medianamente lo habíamos comentado. Buenas noches. ¿Sí? Un ejercicio. Dice, una compañía de cárnicos desea hacer una inversión
en un equipo de enfriamiento que cuesta 1.650.000 pesos. Ese equipo es más eficiente que los equipos actuales y reducen el consumo anual de energía en 36.2 gigavatios. ¿Gigawatts? Si el costo de kilovatio año es de 0.01, determine el valor anual equivalente, considerando una tasa de interés del 12% y una vida útil del equipo de 10 años. ¿Verdad? Entonces, fíjense que este es un ejemplo típico de producción. No porque coloquen ese equipo de enfriamiento, la empresa va a vender más cárnicos. Para todos es claro eso, ¿cierto? Pero sí va a tener un ahorro en esos gastos fijos, en ese servicio de energía que paga habitualmente. Entonces, lo que se busca aquí, lo que implícitamente estamos viendo en ese ejercicio, es si ese ahorro justifica la inversión de ese nuevo equipo. O sea, si ese equipo se paga solo, como decimos vulgarmente, ¿cierto? Si dentro del negocio va a ser buen negocio comprar ese nuevo equipo, porque ya se supone que hay uno en operación. Si hacer ese reemplazo sale a cuenta, ¿cierto? Si vale la pena o no. ¿Qué vendría siendo ese 12% entonces? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Qué creen que es ese 12% dentro del ejercicio? O en términos reales, ¿qué podría ser? ¿Cómo? Los escuché, pero no los escuché. Si lo estoy evaluando a un 12%, ¿qué puede ser ese 12% en la realidad? Para evaluar si vale la pena hacer el negocio o no. Para hacer la compra. Sí, o sea, si estoy evaluando esa situación, ¿qué representa ese 12% del ejercicio? El ahorro no es. No, o sea, pues, ¿se va a pagar descontado? Es una buena pregunta. ¿Se paga de contado o no? Hay respuesta para si se paga de contado o si no se paga de contado. Y viene siendo la misma respuesta, en últimas. ¿Sí? Supongamos que no se paga de contado. ¿Qué puede ser ese 12%? El interés del crédito que voy a sacar para comprar el equipo. Supongamos que sí se paga de contado. Entonces, ¿qué vendría siendo ese 12%? El interés que dejaría de percibir en otra cosa por meter el dinero en la compra de ese equipo. ¿Qué es la otra cosa? Pues lo que habitualmente gana la empresa de cárnicos, por ejemplo, la rentabilidad del negocio de cárnicos. ¿Sí? Pero entonces habría que ver si ese 12% se contrarresta con los 36 solo llegan. Hay que primero construir. Entonces, volvamos al tema, retomemos el ejercicio. ¿Cómo hago para calcular cuál es el insumo para calcular cualquier indicador de bondad económica? ¿Cuál es el insumo que es transversal a todos los indicadores, que se requieren para todos los indicadores, para poder calcular? No, el costo de oportunidad solo lo requiero para el valor presente neto. No. Para calcular cualquier indicador de bondad económica, solo tengo en común un parámetro para poder calcular un requisito, y es conocer el flujo de caja. Flujo de caja del proyecto. Esto es un proyecto interno, es un proyecto operativo de la empresa, ¿cierto? La compra de un equipo. La primera parte del diagrama de flujo es sencillo, ¿cierto? Y es, invierto un dinero. ¿Cuánto invierto? 1.650.000. ¿Cuánto dura ese proyecto?
O sea, si lo compro hoy, ¿cuánto dura? 10 años. ¿Cuánto ahorro cada año? ¿En dinero cuánto ahorro? Pues ¿cuántos son 36.2 GW convertidos a kilovatios? ¿Preguntamos a Google? Con 1.000.000, ¿cierto? Sí. Entonces, si tenemos una rebaja de 36.2 millones de kilovatios al año, ¿cuánto dinero nos estamos ahorrando? $36.200.000, y démosle 2 ceros. 362.000 pesos. En este ejercicio estamos hablando de ventas. ¿Vamos a mejorar las ventas? ¿O están inmersas las ventas en el negocio? ¿En el ejercicio? No. Entonces vamos a evaluar un costo anual equivalente, ¿cierto? Un costo anual equivalente. Y esta A es igual a 362.000. Para calcular ese costo anual equivalente, ¿qué es lo primero que necesito entonces calcular? El valor presente neto, ¿cierto? ¿Cómo calculo el valor presente neto? Pues va a ser igual a menos 1.650.000 más 362.000 por el factor P dado a 12% y 10, ¿cierto? Es decir, menos 1.650.000 más 362.000 por, recordemos las ecuaciones. Por acá tengo mi factor P dado a aquí. 1 más 0.12 elevado a la 10 menos 1 sobre 0.12 por 1 más 0.12 elevado a la 10. Recuerden que esta hoja de fórmulas va a ser lo único que pueden sacar el día del parcial de apuntes, digamos. Obviamente la calculadora también.
¿Eh? ¿Cuánto les hace valor presente neto? $3.695.380. Tengo curiosidad. Si yo saco un crédito, no, a ver, calculemos esto, pero. ¿Cuál es entonces el costo anual equivalente? Serían 3.695.380 por este factor, que es lo que ya estábamos viendo acá. ¿Sí? Ya me sacaron de 362.000. Se supone que al convertirse a 36 millones por ciento, ¿no? 36.2 GW son 36.200.000 kilovatios. Y si se divide entre 10 da 3.600.000. Un kilovatio vale 0.01 pesos. Okay. No hay que dividirlo, sino multiplicarlo. ¿Sí? Entonces lo que me voy a ahorrar son 361. ¿Bien? ¿Sí? Volviendo al tema. Entonces, sería punto 12 por 1 más punto 12 elevado a la 10 sobre 1 más punto 12 elevado a la 10 menos 1. Está al contrario de este. ¿Cuánto me daría? ¿Sí? ¿A todos les da igual? Tengo una curiosidad. Por favor, ayúdenme con mi curiosidad. Si yo saco un crédito, esto ya es otro ejercicio. Bueno, con la curiosidad es que me tiene loco. Pregunta. 059. Ok. Pregunta. ¿Este proyecto es viable para la compañía desde el punto de vista económico? O sea, ¿vale la pena comprar el nuevo refrigerador con los ahorros que están proyectados? Sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Porque el indicador es positivo y si el valor presente neto es positivo y el valor actual equivalente es positivo, el negocio es viable desde el punto de vista económico. Para eso es el indicador. Ya el indicador me da claridad de que sí, es viable. Crea valor. Voy a ganar dinero con eso. Si hubiera sido 0, ¿vale la pena o no? No. Yo diría que en este caso sí. ¿Cómo?
Porque no hay ni ganancia, no hay nada. Me están diciendo que el valor presente es un cambio diferente. Aquí le dio diferente. Sí, creo. Entonces, ¿cuánto le dio? ¿Cuál 6? ¿Este? 3.095.380. No, 395.000. Oh. Bueno, entonces tocó hacer toda la última parte nuevamente. ¿Sigue siendo viable? Sí, sigue siendo viable. 395.380. ¿Cuánto les da entonces el costo anual equivalente? $39.000. 69.000. Ok. Ahora sí, tengo una curiosidad. ¿Qué pasa si yo saco un crédito? Ya dijimos que esto es viable desde el punto de vista económico, es decir, si la empresa se endeuda para comprar ese equipo, al final el equipo se paga solo con lo que ahorra de energía, termina pagando, ¿cierto? Termina siendo viable. ¿Qué pasa si hubiera sido cero? ¿Se meten o no se meten en el proyecto? En ese caso sí, porque ni gano ni pierdo, pero estoy ayudando a reducir costos, que eso en algún momento de crisis es buen negocio, ¿cierto? Reducir los costos, hay que siempre apuntarle a reducir los costos del negocio. Pues eventualmente viene, algo no sale bien de lo planeado en la realidad, pues esto ayuda, ¿sí? Porque es una reducción de costos. A ver, si yo saco un crédito que tiene las siguientes condiciones: valor a prestar, valor solicitado, 1.650.000. Periodos. Y estos son 10 años y pago, voy a hacerlo anual, voy a decir 10. Y la tasa va a ser del 12% efectivo anual. ¿Cuánto es la cuota? ¿Cuánto me toca pagar de cuota? 650, este mismo número. Perdón, está. 1.650.000. ¿Cuánto me toca pagar de cuota? Entonces, para esto recordemos que va a ser valor presente neto por el factor A dado P y N. Es decir, el mismo factor que usamos acá. Esto sería, esta A, entonces sería 1.650.000 por punto 12 más 1 por punto 12. Elevado a la 10 sobre 1 más punto 12 elevado a la 10 menos 1. ¿Cuánto me da eso?
me tiene que dar como, estimándolo, me tiene que dar como 290.000. ¿Sí o no? ¿Cuánto te da? 292.023. 0.23. Fíjense lo siguiente, y en este caso se aplica. El costo, el valor presente neto, la magnitud del valor presente neto. Venga, cuando todos dejen de escribir, le ponen atención aquí full para que esto que le puedo decir puede ser complicado. Mi intención no es enredarlo, sino que ustedes amplíen un poco más el tema. ¿Listo? Entonces, pónganme atención. El valor presente neto, la magnitud del valor presente neto, habíamos dicho que es ese valor por exceso o por defecto, o sea, ese valor marginal que va a ganar la compañía al no haber invertido o al haber invertido en el negocio y no al costo de oportunidad. O sea, es eso que se ganaría de más frente a haberlo invertido al costo de oportunidad. ¿Sí? Para el costo anual equivalente, que es anualizar ese valor por exceso o por defecto, pues es lo mismo, solo que lo estoy viendo anualizado. Y para el ejercicio como tal, fíjense que si esto es 362.000, ¿cierto? Cada una de esas lineecitas es 362.000. De esos 362.000 que se está ahorrando el negocio por haber comprado la máquina, 292.023 se van para pagar el crédito, si ya vimos que era un crédito, y 69.976 es lo que le va quedando libre a la empresa de ahorro. Libre. ¿Sí lo ven? Al sumarlo, ¿sí me da lo mismo? 362.000. Al sumar este valor y este valor, ¿cuánto me da? Sí. ¿Sí? Entonces comiencen a entender lo que significa ese valor marginal. Entonces fíjense que en últimas aquí se va a crear una obligación en rojo todos los meses por este valor. O sea, si ya lo dijimos que Pero creo que es mensual. en este caso es anual, aquí lo anualizamos, pero lo podríamos haber hecho mensual. Entonces son 292.000 pesos anuales. Al año, sí. La cuota es anual. Pero fíjense que es un crédito pequeño y una tasa considerable. ¿Sí? Y además lo saqué para 10 años. Ahora, que el ejercicio sea estrictamente realidad, no, pero se puede ajustar más a la realidad. Pero has dicho que son meses, ¿cierto? La tasa está muy alta para ser mensual, pero sí. Espero que esto haya ayudado a clarificar un poco lo que habíamos hablado ya del valor presente neto y que les dé claridad de para qué sirve el costo anual equivalente, que es en últimas para evaluar proyectos internos de una compañía que le apuntan a mejorar la operatividad, reducir costos de la compañía, que propiamente a tener mayores ganancias del negocio, o sea, no está asociado con ventas. ¿Sí? En ese orden de ideas, pues no siempre necesito calcularlo, ¿cierto? Porque además, si ya sé que el valor presente neto es positivo, pues el costo anual equivalente es positivo, pues están alineados, son indicadores de valor.
no necesariamente necesito evaluarlo para todos los proyectos para tomar una decisión. Ya sé que si uno es positivo, el otro también va a ser positivo. Pasemos a la relación beneficio-costo. Esta es la que más me gusta a mí, es la más compleja de todas. No compleja en cálculo. La relación beneficio-costo, que es el siguiente indicador, consiste en calcular la relación entre el valor presente de los ingresos frente al valor presente de los costos. Y esa relación beneficio-costo pues puede ser comprendida como cuántos pesos recibo por cada peso invertido en el proyecto. Esa es la forma como se interpreta. ¿Cuántos pesos recibo por cada peso invertido en el proyecto? ¿Estoy grabando? Sí. Se están bien. A ver, si nos vamos a su proyecto de inversión, al proyecto en grupo, estrictamente, ¿qué vendría haciendo? Pues yo tengo que hacer dos flujos diferentes. Dos diagramas de flujo diferentes. Entonces, ustedes van a decir, tengo un diagrama de flujo de las ventas. Entonces, ese diagrama que comienza en 0, y vamos a decir que vamos a evaluar para 5 años nomás, 3, 4 y 5. Puede que en 0, el día que abro mi negocio, haya muy poquitas ventas o no haya, y del 0 a 1, que estos son años, o sea, al final del primer año, pues ya hayan ventas, y que esto es lo que uno supondría en cualquier negocio, ¿cierto? Que vayan a más, que vayan creciendo, ¿cierto? Que haya un crecimiento en ventas. ¿Sí? Ese sería el flujo de las ventas. Y, por otra parte, tengo mi flujo de los costos. También en años. Volvemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Estos serían gastos y costos. Gastos y costos. Entonces, tenemos uno muy grande por acá. Voy a ponerlo en verde. Compré el verde y nunca lo uso. Vamos a ponerlo en verde. Que se llama... ¿Cómo se llama ese verde? ¿Qué será ese verde? La inversión, ¿cierto? Todas las cosas que tengo que adquirir antes de abrir las puertas de mi negocio. ¿Sí? El aviso publicitario, la campaña de marketing, las mesas, las sillas, los servilleteros, si es algo de comida, ¿cierto? La freidora, las ollas. Si es una empresa de consultoría, entonces la adecuación de la oficina, los escritorios, los equipos de cómputo, los software especializados. ¿Sí? Si es una empresa de construcción, ya hoy en día no se necesita mucha maquinaria para la empresa de construcción, pero unas oficinas, de pronto unos equipos de cómputo, un mobiliario, las máquinas con las que voy a hacer ciertas obras, ¿cierto? Si es que las voy a adquirir desde el principio, etcétera. Al final del primer año voy a tener varias cosas por ahí. Voy a tener una que uno aspiraría a que cada vez sea más pequeñita. Y son los costos de producción. Es una salida. ¿Por qué cada vez más pequeñita? Pues porque en la medida que voy ganando experiencia y voy ganando relacionamiento con el mercado, pues los proveedores ya me conocen y me hacen rebajas, ¿cierto? Yo voy dándome cuenta de que
Al principio desperdicio muchos insumos, pero con el paso del tiempo y mejorando los procesos, voy reduciendo los insumos, voy reduciendo los desperdicios. ¿Sí? Y cosas por el estilo. Y voy optimizando las recetas, que entiéndase por recetas algo de comida, o el hacer un edificio. También tiene sus recetas, ¿cierto? ¿Sí? Voy optimizando en los procesos. Pues esos costos de producción tienden a ir a menos por algo que se llama una curva de aprendizaje o por algo que se llama las economías de escala. O sea, en la medida en que también no es lo mismo vender 5 empanadas a vender 1000 empanadas al día, ¿cierto? Con 5 empanadas, pues yo voy al señor de la carne y me da un precio. Pero para comprar carne para 1000 empanadas es otro precio. ¿Sí? Entonces, eso es una economía de escala. ¿Sí? Eso son economías de escala. ¿Qué más hay por acá? Hay otras salidas, que son los gastos fijos. Los gastos fijos pueden ir a más. Porque no es lo mismo el agua, la luz y el teléfono que necesito para hacer 5 empanadas que la que voy a necesitar para hacer 1000. Entonces puede que esas vayan aumentando en vez de ir disminuyendo. ¿Cierto? No es lo mismo cocinar 5 a cocinar 1000. ¿Eh? Gastos fijos. Y hay también otros que son tributos o impuestos. Pueden ir a más también, ¿cierto? Porque en la medida en que tenga mayores ganancias, va a tener que pagar más impuestos. En la medida en que si cuando vendía 5 empanadas no tenía de pronto un domiciliario, pero cuando venda 1000, de pronto sí. Entonces, si tengo ya un domiciliario, toca adquirir un vehículo y ese vehículo toca pagar impuestos. Que antes no lo tenía. ¿Sí? Si tuviera estos valores, yo podría calcular el valor presente neto de los ingresos usando el flujo que ya tenemos acá y un costo de oportunidad que es el definido para el negocio, y podría calcular el valor presente neto de los costos también usando el mismo costo de oportunidad. Si el indicador me da, pasamos a la siguiente. Si el indicador me da mayor que 1, el proyecto es conveniente, porque los beneficios proyectados, estimados en el negocio, superan los costos. Y lo puedo interpretar, o sea, si da 1.5 es, yo me gano 1.5 pesos, o dólares, o euros, dependiendo cómo sea su negocio, por cada peso, dólar o euro invertido. ¿Sí? Y ya un orden de magnitud de cuánto es me estoy ganando, ¿cierto? Cosa que el valor presente neto per se no nos facilitaba la vida, ¿cierto? En ese sentido, solo nos decía es viable o no es viable. Es el más importante de todos, pero solo me dice viable o no es viable. Bueno, ¿por qué uno? Porque tienes el indicador es una división, ¿cierto? ¿Sí? Tienes un numerador, un denominador, y lo que quieren ver es si el de arriba es más grande que el de abajo. Si es igual a 1, es indiferente. Es decir, todo lo que usted está moliendo para ganar algo, se va en lo que gasta. Ni gana ni pierde dinero.
Y si es menor que 1, definitivamente el proyecto no es conveniente. Usted le está trabajando a alguien más. Llámese a sus empleados, llámese a sus proveedores, llámese al gobierno si son impuestos. ¿Sí? Pero está trabajando a alguien más. Claro, ¿cierto? Este es el indicador más poderoso para evaluar y priorizar proyectos públicos. Entonces, si el día de mañana ustedes tienen la fortuna, aunque es un complejo, se los digo una vez, de trabajar intentando mejorar este país desde lo público, ¿cierto? Tratando de suplir el millón de necesidades que tiene este país, ya que somos ingenieros civiles y ustedes son futuros ingenieros civiles, estamos hablando de haciendo vías, haciendo puentes, hospitales, colegios, acueductos, alcantarillados, infinidad de necesidades desde la carrera de ingeniería civil. Todas las que ustedes se imaginen, todas las que están viendo en cada una de sus asignaturas, hay infinidad de necesidades. Taludes que se deslizan, taludes que hay que conservar porque están, hay un barrio entero en la ribera, en un río, ¿cierto? La navegabilidad de un río, porque entonces todo lo que hay que hacer para dragados, para mejorar los canales de navegabilidad, trenes, qué sé yo. ¿Sí? Todo el tema de poner a hablar, proyectos públicos que hablen entre sí, todo lo que ven ustedes ahora en geomática, ¿cierto? Que se abre lo uno con lo otro y lo otro con lo uno. ¿Sí? Por supuesto, edificación de todo tipo, porque eso ayuda a darle vivienda a las infinidades de necesidades de vivienda. Se viabiliza con la relación beneficio-costo. ¿Sí? Depende de la experticia de los que trabajan en la planeación del proyecto, viabilizar un proyecto. No trabajan uno solo, trabajan muchos. ¿Cuál es la diapositiva? Porque me menciono y ahora les complemento. Dice, la relación beneficio-costo es la principal regla de decisión para proyectos de carácter social, en los que además de los beneficios y de los costos financieros del proyecto, se tienen en cuenta los impactos del proyecto que generan beneficios o costos sociales. Dichos beneficios o costos sociales pueden ser tasados mediante ciertas metodologías como son costos morales, los procesantes, impactos ambientales, etc. Entonces, piensen, por ejemplo, en el desarrollo de una vía. ¿Qué beneficios tiene hacer una vía? A ver, pensémoslo como un negocio. Vamos a hacer una vía, pero ustedes son Estado. ¿Qué gana el Estado con una vía? Haciendo una vía. Transporte de mercancía, peaje. Si no le pongo peaje al proyecto, no hay una entrada directa de dinero al proyecto. ¿Sí? Hay entradas indirectas que puedo pasarlas como beneficios. O sea, eso que acaban de decir, ¿no? El transporte de mercancías, o sea, lo que ahora llamamos competitividad, ¿cierto? O sea, mejora la competitividad del país porque ahora somos capaces de transportar una carga desde Buenaventura hasta el centro del país, ya no en 25 horas, sino en 18. Y aunque no lo creas, 7 horas de diferencia es mucho. Mucho de esto. Mucho dinero. ¿Eh? Que se ahorra todo el mundo, porque es menos gasolina, es menos repuestos de los vehículos, si se rebajan los costos de transporte, entonces al productor también se le bajan muchos costos y eventualmente al consumidor también. Por ahí está de moda la papa, ¿no? ¿Cuál es el problema de la papa? Subieron los costos de transporte, subieron los costos de los insumos. El productor no tiene otro remedio que subir los costos y los damnificados, todos los que comemos papas. ¿Sí? Entonces, esto que estamos hablando
se asocia con la realidad de un país. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Qué tipo de proyectos hay que hacer para eso? Entonces, beneficios de una vía, listo. Transporte de mercancías, ¿qué más? Ahorro en tiempos de viaje. Ahorros en tiempo de viaje, implícitamente estamos hablando de ahorros de combustible, ahorros en los mantenimientos de los equipos. ¿Qué más beneficios? A los campesinos, Por ejemplo, pues, no son vías que son destapadas y que se hacen. si uno hila muy fino, Turismo. entonces está, no, el turismo no es hilar tan fino, pero puede ser la vida, el salvar muchas vidas, porque a un campesino que antes le cuesta, si se enferma, salir 6 horas del pueblo a la vía principal o al hospital de primer nivel más cercano, ahora son 2 horas que se puede salvar una vida. ¿Sí? De acuerdo. Turismo, claro, turismo también, ¿cierto? Valorización de los terrenos colindantes de la vía. Y eso, ahí ya pueden haber fuentes de financiación de proyectos que nadie se atreve a decir porque normalmente pasan por... O sea, los dueños de esos predios son gente muy poderosa. No. ¿Sí? Entonces, normalmente no se toca la opción de valorización, pero hay una opción. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más beneficios? ¿Será que ambientalmente hay beneficios? Sí. Pues claro, si los vehículos frenan menos y se demoran menos, pues hay menos emisiones y hay un ahorro. Pero por otro lado, si tengo que desplazar especies o dañar ciertas especies o talar árboles, pues ahí por el otro lado también hay. O sea, hay beneficios ambientales, hay beneficios, pero también hay costos ambientales. También hay costos como tal. Entonces, fíjense varias cosas. ¿Es trabajo de un ingeniero civil evaluar el beneficio del turismo? No, ¿cierto? ¿Es trabajo de un ingeniero civil evaluar cuánto vale el árbol que se va a talar o los árboles que se van a talar para el proyecto? No. Y si de pronto hay alguien que al lado de la vía hay que adquirirle el predio, ese es un costo social. Y si aparte ese señor tiene un negocio y vive ese negocio, eso es lo que se llama un lucro cesante. Que está. Hay costos morales, ¿sí? Todo el valor sentimental que pueda tener la vivienda para esa persona y el hecho de desplazarse del punto donde habitual vive a otro lado, es un costo moral. Pero un lucro cesante es si la persona tiene ahí una tienda, es su único sustento y además se la mueve y lo mueven a un lugar donde no hay nada, pues es cuánto dinero deja de percibir esa persona que habitualmente perciba por ese negocio. Eso hay que tasarlo y se llama un lucro cesante. Entonces fíjense que para hacer esto que les estoy comentando con su negocio es relativamente sencillo, pero en lo público no. Y es tarea de muchos. Se necesitan trabajadores sociales para todo el tema social. Se necesitan ingenieros ambientales, se necesitan ingenieros forestales, se necesitan biólogos, economistas, ¿sí? Ingenieros de la rama de civil, pero con todas las especialidades, ¿cierto? El hidráulico, todos, el estructural, todos los que tengan en mente. Hidráulico, estructural, de suelos, de todas las ramas, porque cada cosa tiene un aspecto. Hay un costo que se nos fue, o no se nos fue, pero es el más evidente de todos. ¿Cuánto vale hacer la obra? Y ahí están inmersos todas las, si fuera una vía, todas las especialidades de la ingeniería civil. Hacer una vía tiene 16 volúmenes de diseño diferentes. ¿Sí? O sea, la vía tiene todas las ramas de la ingeniería civil. Hacer una vía tiene todas las ramas de la ingeniería civil. Geomática, hidráulica, diseño geométrico, el tema de estructuras, el tema de suelos, todo. ¿Sí? Tránsito y transporte, todo. Bueno, me estoy extendiendo. ¿Queda claro cómo se calcula? Entonces, como infinidades como necesidades en nuestro país, hay muchas, hay una infinidad de necesidades.
Y como los recursos son limitados, no hay dinero para que nos sobre, pues no se puede hacer todos los proyectos. Hay que priorizar. Es decir, hay que meterlos todos en una bolsa, de pronto agrupar, estos son de vivienda, estos son de salud, estos son de comunicaciones, estos son de vías y transporte, ¿sí? Estos son de turismo, y ahí evaluar cada uno por aparte y decir, el que hay que hacer es este, porque tiene el indicador más alto. Y después sí queda plática, hacemos el de este y este y este. ¿Sí? Entonces fíjense que va mucho en la experticia del grupo interdisciplinar que se meta a camellarle a esto. Finalmente, último indicador de bondad económica, payback o periodo de pago o periodo de retorno de la inversión. Payback o periodo de pago o periodo de retorno de inversión. El payback de un proyecto es el número de años necesarios para recuperar la inversión inicial. Es una medida de la rapidez con la que recuperamos la inversión. Pero, ojo, es el método más sencillo porque se calcula como si estuviéramos sumando peras y manzanas. Es decir, no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Y por ese aspecto, no es un factor determinante. Solo nos aporta información complementaria. ¿Qué quiere decir eso? Que el payback puede ser un criterio útil para rechazar un proyecto, rechazarlo, pero no debe ser el indicador que yo tome de preferencia para priorizar. ¿Verdad? Ojo con eso. Sí me sirve para decir fácilmente, a este no le jalo. Por ejemplo, si yo digo que un proyecto va a tener una rentabilidad bajita, o sea, medianamente normal o estándar, pero el payback es de 20 años, es decir, que hasta dentro de 20 años voy a recuperar la inversión, uno ya puede decir, uy, momento, como que este proyecto no es lo mejor. ¿Qué tal que pase algo de aquí a 20 años? ¿Sí? Pues claro, ahí sería fácil decir, por payback lo rechazo. Por el payback que tiene, chao. Desde el punto de vista del inversor, no aporta mayor información. No considera el costo del capital, no aporta información sobre qué pasará cuando haya recuperado la inversión, ni sobre qué perspectiva de rentabilidad tiene el negocio. ¿Sí? Entonces yo no recuerdo exactamente los valores que usamos el lunes, pero habíamos puesto así como que invertíamos 10 millones y en 3 flujos poníamos 7, 8 y 10 millones, ¿cierto? El payback de eso era muy sencillo de calcular. Uno dice, al segundo año recuperé mi inversión. ¿Sí? Es así de sencillo. Vámonos a hacer ejercicio. ¿Sí queda claro lo del payback? Si le preguntamos a Google cómo calcular el payback o el periodo de retorno de inversión en Excel, hay unas fórmulas que le da a usted exactamente cuánto tiempo, ¿sí? Pero no hay que ser tan estrictos, digamos, con el cuántos números de periodo me toma, ¿sí? Recuperarlo es suficiente, sumando peras y manzanas. Es decir, hagamos un ejercicio y lo vamos entendiendo. ¿Listo? Hagamos este primer ejercicio. Dice, un inversionista ha determinado que el flujo de efectivo neto de una empresa antes de pasar a todo esto, hagamos un ejercicio cualquiera.
sea, me lo voy a inventar. ¿De acuerdo? Y vamos a complicarlo un poquito y más bien la próxima clase los invito a que me traigan ejercicios de indicadores de bondad económica y toda la próxima clase va a ser de resolución de ejercicios de indicadores de bondad económica, ¿de acuerdo? O sea, que si tienen alguna duda además, pues la próxima clase es la indicada para eso. Arranquemos con un ejercicio cualquiera, inventado, aquí. Resulta que en cualquiera de sus negocios, ustedes terminan construyendo un diagrama de flujo en donde tienen una inversión. Lo hacemos, voy a intentar hacerlo más bonito, una inversión de 100 millones de pesos. ¿Listo? Y en esa inversión, el primer año se van a ganar, vamos a hacer solo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. El primer año van a vender 30 millones, pero van a tener costos de operación por, digamos, de 10 millones. ¿Listo? Segundo año. Cero, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver cómo nos sale. Segundo año van a ganarse 40, 50, 55 y 58, para que no nos quede así como un gradiente del tema. ¿Listo? Y por acá va 10, 12, 13, 15 y 20. No, 23. Casi se optimizó algo. ¿Sí? Vamos a calcular todos los indicadores. Y al final decidimos entre todos si es buen o mal negocio. Invertí 100, ¿cierto? Sí. Costo de oportunidad de los socios. 12%. Espero que sí. Como digo, nos estamos inventando. Bajémosle un poquito el costo. Pongámosle 8.5%. Entonces, arranquemos. Valor presente neto. Va a ser igual al flujo del primer periodo que está en el momento cero, ya va a ser menos 100 millones. En las calculadoras pueden colocarlo así, 100, ¿sí? Más, si es un más o es un menos, es un más, ¿cierto? 30 menos 10, 20. Sobre 1 más 0.085 elevado a la 1. Es decir, estoy moviendo el resultado de este acá. ¿Sí? Más. ¿Cuánto me quedó ahí en el otro? 0.85 a la 1. 1. Estoy moviendo un periodo. 40 menos 12, ya no estoy pensando, 28. Sobre 1 más 0.085 a la 2. Más 50 menos 13 son 37. Sobre 1 más 0.085 a la 3. Más 55 menos 15, 40. Sobre 1 más 0.085 a la 4. Más 58 menos 13 me da 45, ¿no? Sí, quedó como bien.
1 más 0.085 a la 5. Creo que se va a comportar como aspiro que se comporte. ¿Cómo va ese primer indicador? No, 975.000. ¿Qué? 543. ¿El negocio es viable o no es viable desde el punto de vista económico? Sí es viable. ¿Por qué sí es viable? Porque es mayor que 0. Entonces sí, vale la pena hacerlo. Listo. ¿Se meten de cabeza al negocio o no? ¿O todavía no están tan seguros? ¿Cuánto es la TIR? Entonces, TIR, para calcular la TIR vamos a decir 0 es igual a menos 100 más 20 sobre 1 más la TIR, o sea, más I, más 28 sobre 1 más I, a la 1, a la 2, más 37 sobre 1 más I, a la 3. Por favor, si tienen sus calculadoras normales, úsenlas. Todos pongan la ecuación y sientan los tiempos, a ver si es lo mismo. 1 más I elevado a la 4 más 45 sobre 1 más I elevado a la 5. ¿Cuánto da esa TIR? Nos va a dar más de 8.5 o menos de 8.5. Ya sabemos que nos tiene que dar más de 8.5 porque si el valor presente neto fue positivo, significa que es mayor que 0 y que la rentabilidad del proyecto es mayor que el costo de oportunidad. Si el costo de oportunidad es 8.5, pues ya sé que la TIR va a ser mayor del 8.5. Para los que están en casa, ahora que terminemos, suelta aquí la presentación o la puedo ir soltando, ¿no? Para que se vea solo el tablero. Voy adelantando. Costo anual equivalente. Va a ser igual a 29.975.000. 0.17 más. Me da 0.070. Uy, no. Ese está mal. 0.1795. O sea, algo te quedó mal en la calculadora. 0.17 95.3, que en otras palabras es 17,95% al año. Recuerde que esto está en años. ¿Listo? El costo anual equivalente es 29.975.543 por... ¿Cuál era la ecuación? Se me olvidó.
por I, que sería 0.087, 85, por 1 más 0.085 elevado a la 5 sobre 1 más 0.085 elevado a la 5 menos 1. Esto también ya sé que va a ser positivo porque el valor presente neto fue positivo. Ya sé que me tienen que dar positivo, pero ya me va dando una magnitud de cuánto al año me está quedando de ganancia marginal, es decir, por encima de haber invertido el costo de oportunidad. Y esto no es costo, sino valor. Valor anual equivalente. Además, 7.600.000. 7.606.796. Todavía no significa que me vaya a ganar eso al año, ¿cierto? Es más que eso, porque hay implícito un costo. Porque... Relación beneficio-costo. Vamos a hacerla en rojo y en negro. Entonces, relación beneficio-costo. ¿Ya no ve? Allá. O sea, El tablero, ¿verdad? No, el tablero. Sí, por eso el tablero no se ve, pero por en los televisores. Sí. No sé qué le pasa a este que no acerca. Ah, sí, se acerca. El verde no se ve. En el video no se ve. Tienen que hacer un acto de fe. Relación beneficio-costo va a ser valor presente neto de los ingresos sobre el valor presente neto de los costos. Es decir, acá no tengo nada, ¿cierto? Sería más 30, a ver, lo voy a hacer en los correspondientes colores. Sería más 30 sobre 1 más 0.085 elevado a la 1 más 40 sobre 1 más 0.085 elevado a la 2 más 50 y 50 sobre 1 más 0.085 elevado a la 3 más 55 sobre 1 más 0.085 elevado a la 4 más 58 sobre 1 más 0.085 elevado a la 5 y todo eso sobre menos 100. Ah, eso es un valor absoluto, ¿no? Aquí lo vamos a tratar como un valor absoluto. Entonces sería 100 más 20 sobre 1 más 0.085 elevado a la 1 más, no, esto era 10, pues. ¿Por qué puse 20? Me equivoqué, 10. Este es 12. Dos, 13, 15 y 13.
Sí, suma. Son 4 más 13 sobre. A ver. 13 sobre 1 más 0.085 elevado a la 5. ¿Cuánto me da la relación beneficio-costo? Sé que el negocio es viable, me tiene que dar más que 1. Ya dijimos que el negocio era viable, recordemos, el primer indicador es el más importante de todos, porque ya me dice si gano o pierdo dinero, ya sé que gano dinero. Pero aquí la pregunta del millón es, ¿cuánto dinero gano por cada peso invertido? ¿Sí? Entonces, ¿será 1 punto algo o más que 1? Para abajo, ¿no? Los últimos 13, 13, sí. dos. 1.2. ¿Tienes más decimales? Sí, 0, 1, 1, 0. 0.1, listo. 1.201. Entonces estoy ganando 1.201 pesos por cada peso invertido. ¿Sí? Finalmente, el payback. Entonces, si aquí invertí 100 y acá me retornó 20, todavía me falta por recuperar 80, ¿cierto? Si en este recupero otros 28, falta por recuperar 72. 80 menos 28, no, 62. ¿Ah? No, 70. ¿Cuánto iba? 80 menos 28. 52. 52. 52 menos 37. 15. 15. 15. Y 15 ya menos 40, pues ya recuperé, ¿cierto? Luego el payback de este negocio es de 4 años. Simplemente como sumando peras y manzanas. Invierto 100. Si en el primer periodo recupero 20, porque este era el valor neto, ¿no? 30 menos 10, 20. Entonces me quedan por recuperar 80 de la inversión. O mejor dicho, solo he sacado 20 de la inversión. Si en el segundo año saco 28, me faltan por recuperar 80 menos 28, 52 millones todavía. Si al tercer año a esos 52 millones les cuento 37, me faltan por recuperar 15. Y si al cuarto año, ¿sí? O sea, para ser estrictos, el payback no es 4, el payback es 3 punto algo, ¿cierto? O sea, la inversión se recupera en este periodo, entre el tercer periodo y el cuarto periodo. O sea, a los 3 punto algo años. En Excel lo hacemos con exactitud. Pero si digo 4 años, es válido, ¿de acuerdo? Incluso en el parcial, sí. Si lo hacen así, dicen 4, es válido, ¿de acuerdo? Esto es lo que tienen que hacer en su proyecto de inversión para evaluar si es o no es viable, si es o no es un buen negocio. Ahora la pregunta del millón ¿es un negocio viable desde el punto de vista económico o no? Sí.
De eso no debe quedar duda. Todos los indicadores están marcando que es viable desde el punto de vista económico. Valor presente neto mayor que 0, una TIR por encima del costo de oportunidad, un valor anual equivalente positivo, una relación beneficio-costo mayor a 1. ¿Ustedes invierten o no? Eso sí ya es más subjetivo, ¿cierto? Si la pregunta ¿es viable o no? Sí, es viable, ¿cierto? ¿De qué depende la subjetividad del tema? Pues de saber si este indicador les sirve o no. Y si este indicador sirve o no. Y recuperarlo a los 4 años de inversión es buen negocio. La mayoría de los emprendimientos se evalúa a 5 o a 10 años. ¿Sí? Y que tenga un payback de 4, pues no es malo. ¿Sí? Si fuera, habría que ver qué sectores, qué tipo de proyecto es, etcétera. Pero solo los números sería un buen negocio. ¿Sí? Próxima clase, hacemos más ejercicios. Los hacemos también en Excel para que lo sepan cómo hacer en Excel. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Si el último diera menor a 1. Si esto diera menor a 1, ¿puede pasar? Sí puede pasar. Descarga. Yo creo que ese es muy fuerte para uno decir, no va. Pero también me serviría para decir, a ver, si el negocio es viable, pero los costos están excediendo los ingresos, pues ¿qué tengo que atacar? ¿Sí? Vamos a revisar costos. Una última apreciación antes de que se vaya. Cuando uno mira este negocio, si yo soy un inversionista externo, uno dice, meto el dinero y monitoreo que todo el plan de negocio vaya de acuerdo a lo acordado. A lo estimado, no acordado, lo estimado. Porque nada se puede acordar en este tipo de cosas. ¿Sí? A lo estimado uno lo va monitoreando, si se va comportando parecido o mejor, ahí me quedo como inversionista, porque ya había tomado una decisión. Pero si es mi negocio, y no actúo como un inversionista externo, sino que yo le voy ahí adentro, pues recuerden que aquí, en estos costos, debería estar su salario. Entonces, no es que lo saque de acá. No, aquí está el salario del rol que ustedes vayan a ejercer dentro de su negocio. Si no lo calculan así, es un error muy grave a la hora de emprender. Porque su negocio dependería de usted todo el tiempo. Si usted no existe, el negocio se cae. ¿Por qué? Porque usted está poniendo mucho más de lo que cree que está poniendo. Cambio, si un negocio comienza siendo uno, de camella, pero después de 20 años ya usted se está cansado, iba a decir otra cosa. Si usted está cansado, pues bien puede delegar. Y en el transcurso del negocio usted puede ir formando a alguien. Puede ser un empleado como puede ser tus hijos, un sobrino, un primo, o alguien si quiere que se quede en algo familiar, ¿cierto? Y delegar. Y a usted que le queda, pues ya haya sentado con la inversión, lo que va rentando el negocio. Porque de todos modos usted delega el puesto, pero no delega la participación del negocio, obviamente. Muchas gracias a todos. Próxima clase, ejercicios de indicadores. Nos vamos acercando al remate de la asignatura. Pero me parece el miércoles pagamos con el curso y cuando